A los 74 años, jamás imaginé que algo tan simple pudiera cambiar mi vida de forma tan profunda. Durante más de una década viví con dolor. Comenzó en mis rodillas, luego se extendió a mis manos y después a la espalda. Era un dolor que no gritaba, pero me seguía a todos lados. Me despertaba con él, como una sombra que pisaba cada uno de mis pasos. Me hacía más lenta, me hacía sentir insegura y, siendo honesta, agotada de todo. Visité médicos, fisioterapeutas, tomé pastillas que prometían alivio. Probé inyecciones, ungüentos, ejercicios y rutinas de estiramiento. A veces sentía una leve mejoría, pero siempre terminaba igual. Un día, tras una noche difícil, sentada en silencio, pensé que ese dolor sería mi compañía hasta el final, y me resigné. Pensé, así es envejecer. Pero no fue así. Algo cambió. Hace pocos días escuché sobre una receta sencilla con cúrcuma, una especia que tenía guardada en un frasco viejo en casa desde hace años. Lo dudé, claro, ¿cómo algo tan común podía funcionar después de todo lo que ya había intentado? Pero me dije, ya probaste todo, ¿qué puedes perder? Así que lo hice. Preparé la mezcla, la tomé, y en solo 4 días, el dolor comenzó a ceder como nunca antes. No desapareció del todo, pero se alivió lo suficiente como para darme cuenta de que mi cuerpo aún tenía algo que decir. Por eso estoy aquí. Hoy quiero contarte exactamente qué hice, cómo lo preparé, por qué creo que funcionó y cómo podrías probarlo tú también. Si esto trajo alivio a alguien como yo, que pensó que ya no quedaba nada por intentar, quizá a ti también te sirva. Antes de contarte todo, me encantaría conocerte un poco. Déjame un comentario con tu edad y de dónde eres. Me encantaría leer tu historia. Todo comenzó con una leve molestia en mi rodilla izquierda. No era grave, solo un pinchazo al subir escaleras o al levantarme del sofá. Pensé que era algo pasajero, parte de envejecer, pero con el tiempo se convirtió en dolor, y ese dolor se volvió un compañero diario. Luego llegó a mi otra rodilla y más tarde a las caderas. Pronto, mis manos también se vieron afectadas. Girar una llave, abrir una botella o abotonarme la camisa se volvió complicado. Mis dedos amanecían rígidos, como si no fueran míos. Empecé a evitar movimientos que antes hacía sin pensar, caminando más lento, con más cuidado, siempre mirando al suelo, como si temiera caer. Dormir también se volvió un reto. Me despertaba varias veces por noche, buscando una posición que no doliera. A veces lograba dormir 2 o 3 horas. Otras, simplemente me quedaba allí en silencio, esperando que la noche pasara. Por la mañana me sentía más agotada que descansada. Probé todo lo que estaba a mi alcance. Comencé con analgésicos suaves, luego más fuertes. Mi médico me recetó antiinflamatorios, que tomaba con cuidado para no dañar el estómago. Luego vinieron las cremas, los geles calientes y fríos. Me frotaba las rodillas cada noche, esperando que esa sensación de ardor significara que algo estaba funcionando. También fui a fisioterapia. Durante semanas seguí las indicaciones al pie de la letra: estiramientos, ejercicios suaves, masajes. Algunas sesiones ayudaban un poco, pero el alivio duraba poco. A los pocos días, el dolor volvía como si nunca se hubiese ido. Era como un círculo que giraba y me traía siempre al mismo punto. Probé remedios caseros, consejos de amigos, incluso suplementos recomendados en revistas. Siempre que alguien decía, esto me ayudó, yo lo probaba porque quería creer que existía algo, cualquier cosa, que pudiera devolverme una parte de mi cuerpo, mi energía, mi vida. Pero nada parecía suficiente, nada duraba. Recuerdo una tarde, tras pasar todo el día en casa porque caminar dolía, me miré en el espejo. Vi a una persona cansada, no solo físicamente, sino cansada de intentar, de esperar, de despertar deseando que el día fuera distinto, solo para ver que era igual al anterior. Fue entonces cuando me golpeó una idea.
Tal vez esto es lo que me toca. Tal vez el dolor ya es parte de mí. Era un pensamiento triste, muy triste, porque en el fondo sentía que me estaba rindiendo, llegando a ese punto donde uno deja de luchar. Pero dentro de mí, una parte se negó a aceptarlo por completo. Algo me decía que aún había caminos por explorar, quizás no los más evidentes ni los de receta médica, pero otras formas de hallar alivio. No necesariamente curas, pero sí esperanza. Y eso era suficiente para seguir buscando. Fue en ese momento, entre resignación y desafío, que comencé a mirar hacia los remedios naturales, no como una solución mágica, sino como una posibilidad. Y así fue como la cúrcuma llegó a mi vida. Un sábado por la tarde, mientras hablaba por teléfono con mi sobrina Emilia, le comenté que no podía caminar más de media hora seguida. Siempre ha sido atenta, y aunque vive en otra ciudad, hablamos seguido. Esa vez me escuchó en silencio, y luego dijo algo que cambió mi manera de pensar. «Tío Juan, ¿alguna vez probaste la cúrcuma?» Me reí. Le conté que tenía un frasco olvidado en el fondo de la despensa, usado una vez para una receta india, pero jamás pensé en ella como medicina. «Investígalo», me dijo. «No te digo que dejes tus tratamientos, pero puede ayudarte más de lo que crees». Esa noche, con cierto escepticismo, me senté frente al ordenador y empecé a leer. Primero artículos sencillos, luego estudios más serios, todos decían lo mismo. La cúrcuma, una raíz de color amarillo brillante, se ha usado durante siglos en la medicina tradicional india, conocida como Ayurveda, no solo como especia sino como tratamiento natural para aliviar el dolor, reducir la inflamación y fortalecer el sistema inmunológico. Lo que más me llamó la atención fue que su uso no era reciente ni pasajero. Se ha utilizado por más de 2000 años en varias culturas como remedio natural. En la India la llaman polvo dorado. En China la usan para el dolor articular y problemas digestivos, y ahora hasta la medicina moderna empieza a reconocer sus beneficios. Leí sobre un componente llamado curcumina, el principal ingrediente activo de la cúrcuma, responsable de sus efectos antiinflamatorios. Descubrí que actúa bloqueando ciertas moléculas en el cuerpo que causan inflamación crónica, la que lleva al dolor en las articulaciones, fatiga y otras molestias propias de la edad. Al principio parecía demasiado bueno para ser verdad. ¿Cómo algo tan común podía tener tanto poder? Me pregunté si no sería solo otra moda pasajera. Pero luego encontré declaraciones de médicos que me hicieron pensarlo dos veces. Uno, en una entrevista muy clara, dijo: «La cúrcuma no es una cura milagrosa, pero es uno de los antiinflamatorios naturales más completos que existen. Tomada correctamente y con constancia, puede tener efectos reales en personas con inflamación crónica, como muchos adultos mayores». No habló de soluciones mágicas, sino de algo real, con base, que podía complementar lo que ya haces por tu salud. Eso me dio confianza. Así que fui a la despensa y encontré el frasco de cúrcuma. Ahí estaba, con su color y olor tan particulares. Lo saqué, lo puse sobre la mesa y lo miré como si fuera la primera vez. Esa noche decidí probarla. No estaba emocionado ni esperaba mucho, pero sentí algo que no sentía desde hacía tiempo: curiosidad. Y a veces, en esta etapa de la vida, la curiosidad es el primer paso para volver a sentir esperanza. ¿Por qué funciona la cúrcuma? Una explicación sencilla. La cúrcuma es una raíz, parecida al jengibre pero de color amarillo intenso que tiñe todo lo que toca. Se ha usado durante siglos como especia y como remedio natural. Lo que muchos no saben es que dentro de esta raíz hay un componente especial llamado curcumina. Esta sustancia le da a la cúrcuma sus propiedades antiinflamatorias. Dicho de forma simple, la inflamación es una respuesta natural del cuerpo. Es la forma en que el organismo se defiende, como cuando tienes un corte o una infección. Eso se llama inflamación aguda, y es buena, necesaria. Es temporal y ayuda a sanar. Pero el problema surge cuando esa inflamación no se apaga,
cuando el cuerpo sigue enviando señales de alerta incluso cuando no hay una amenaza real. Eso se llama inflamación crónica. Puede afectar músculos, articulaciones, el sistema digestivo e incluso el cerebro. Con el tiempo, se vuelve un fuego lento que te desgasta sin que te des cuenta. Muchos adultos mayores viven con este tipo de inflamación. Nos acostumbramos al dolor leve pero constante, al cansancio sin explicación, a la hinchazón en manos o piernas. No siempre lo relacionamos con la inflamación, pero muchas veces está ahí, actuando en silencio día tras día. La curcumina puede bloquear ciertas proteínas que provocan esta inflamación, aliviando el dolor, mejorando la movilidad y ayudando al cuerpo a volver a un estado más equilibrado. Funciona de forma gradual, sin efectos agresivos, sin irritar el estómago y sin crear dependencia, a diferencia de muchos medicamentos. La cúrcuma no reemplaza los tratamientos médicos, pero puede ser una herramienta, un aliado, y en muchos casos funciona donde otros tratamientos no lo han hecho, porque no se limita a ocultar el dolor temporal, actúa sobre la causa. Para personas mayores como yo, los efectos de la cúrcuma son especialmente valiosos. A nuestra edad, el cuerpo se vuelve más sensible y ya no responde igual a ciertos fármacos. Los remedios naturales, si se usan correctamente, tienden a ser más suaves, no invasivos, y pueden incorporarse en la rutina diaria. Recuerdo una frase que se me quedó grabada. La cúrcuma no actúa como magia, actúa como la naturaleza, lenta, profunda y constante. Eso lo resume. No es magia, es ciencia y constancia. ¿Cómo preparé la receta? Paso a paso. Después de leer e investigar, decidí que era hora de intentarlo, pero no quería complicarme ni usar ingredientes difíciles de encontrar. Así que encontré una receta sencilla y natural, adaptada a lo que tenía en casa. Así fue como preparé lo que muchos llaman leche dorada. Primero, los ingredientes. Esto fue lo que utilicé: una cucharadita rasa de cúrcuma en polvo, una pizca pequeña de pimienta negra molida, una taza de leche vegetal sin endulzar. Usé leche de avena, pero puedes usar leche de almendras, de arroz o incluso leche de vaca si es lo que tienes. Media cucharadita de aceite de coco. También puedes usar aceite de oliva extra virgen. Un pequeño trozo de jengibre fresco rallado, opcional pero recomendable. La preparación es sencilla. En un cazo pequeño, vertí la taza de leche vegetal. Luego añadí la cúrcuma, la pimienta, el jengibre y el aceite. Lo puse a fuego muy bajo, removiendo con una cuchara de madera para que no se pegara al fondo. No lo dejé hervir, solo lo calenté hasta que empezó a soltar vapor, y lo mantuve así unos 5 minutos, removiendo sin parar. Cuando estuvo listo, lo colé con un tamiz fino para atrapar restos de jengibre o cúrcuma sin disolver. Lo dejé enfriar un poco y lo bebí despacio, como saboreando algo especial. El sabor es único, terroso, con un ligero picor por la pimienta, pero el aceite y la leche vegetal lo hacen suave y cálido. Puedes añadir un poco de miel natural si gustas, pero yo lo prefiero sin nada. Una cosa importante que aprendí es que la pimienta negra no es solo decoración, es esencial. La pimienta contiene una sustancia llamada piperina que multiplica por 20 la absorción de la curcumina en el cuerpo. Sin ella, el cuerpo apenas aprovecha lo que tomas. Así que, aunque sea solo una pizca, no la omitas. Cometí algunos errores al principio. El primero fue pensar que más cúrcuma significaba más beneficios. No lo recomiendo. El sabor se vuelve muy fuerte, y más no significa mejores resultados. La clave es la constancia, no la cantidad excesiva. También probé hacerlo en el microondas, pero no me gustó el resultado. Es mejor hacerlo en la estufa, con paciencia, como un pequeño ritual diario. Lo bebía todas las noches antes de dormir. En lugar de café o té, mi taza dorada se convirtió en parte de mi rutina. El calor de la leche me ayudaba a relajarme, y saber que estaba haciendo algo bueno por mí me devolvía un sentido de control que hacía tiempo no sentía. Esa es la clave de todo esto.
No se trata de buscar un milagro instantáneo ni de exagerar las dosis. Se trata de constancia, de escuchar al cuerpo, de darle algo bueno cada día. ¿Qué sentí en los primeros 4 días? El primer día no esperaba nada, solo lo bebí. Fue por la noche. Preparé la mezcla con cuidado, como si cocinara para alguien querido. Me senté en la cocina, taza en mano, y la tomé despacio, sintiendo el calor extenderse por dentro. Sabía a tierra, a hogar, a algo antiguo, pero también a duda. No creía que algo tan simple pudiera marcar una diferencia, al menos no para mí. Me fui a dormir pensando, no pierdo nada. El segundo día me desperté como siempre, con algo de rigidez en piernas y manos. Pero al ir a la cocina a preparar el desayuno, noté algo diferente. El dolor no se había ido, pero me movía con más soltura. Subí el escalón de la entrada sin agarrarme tanto del pasamanos. Pensé que era casualidad, pero a media tarde, al caminar hacia mi habitación, sentí los pasos más firmes, como si algo dentro de mí se estuviera asentando. Esa noche preparé la receta otra vez, con más atención, y al remover, me di cuenta de que tenía curiosidad por saber qué traería el día siguiente. Esa pequeña chispa de esperanza me pareció más valiosa que cualquier medicina. El tercer día fue aún más claro. Me levanté con más energía. No tuve que masajearme los dedos 10 minutos antes de abrir la ventana. Salí y caminé un poco por el pasillo sin esa pesadez constante en las rodillas. La rigidez seguía ahí, pero era menor. Y lo más importante, el miedo a moverme empezaba a desvanecerse. Ese miedo que se instala cuando todo duele, cuando cada paso puede ser un pinchazo. Esa tarde, mientras ordenaba unos papeles en un estante, me agaché sin pensarlo demasiado. Fue entonces cuando me di cuenta. Estaba haciendo cosas que había dejado de hacer sin darme cuenta. Pequeños gestos, pequeños movimientos. El cuerpo los abandona en silencio cuando hay dolor, pero ahora parecía querer recordarlos. El cuarto día fue distinto, fue emotivo. No sé si fue la cúrcuma, el efecto acumulado o solo la sensación de hacer algo bueno por mí. Pero ese día, sentí que volvía a tener el control de mi cuerpo. Me moví con confianza. Preparé el desayuno, di un paseo por el jardín, e incluso llamé a Emilia para contarle cómo me sentía. Me escuchó feliz y dijo algo que me hizo reír. Tío Juan, a veces la cura no está en la farmacia, sino en la cocina. Esa noche, al acostarme, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No porque el dolor se hubiera ido del todo, sino porque por primera vez en años sentí que algo estaba cambiando, que mi cuerpo no estaba roto, solo esperaba una señal para responder. Ahí lo comprendí. Después de tantos años, mi cuerpo volvía a sentirse mío. No era una cura milagrosa, no arreglaba todo, pero era un comienzo, un despertar, un recordatorio de que incluso a los 74 años, todavía hay caminos que vale la pena explorar. Lo que aprendí y lo que deberías tener en cuenta si decides probarlo. Después de varios días haciendo esta receta, aprendí algo importante. No es una cura milagrosa, pero es un alivio real. No es como accionar un interruptor y que todo desaparezca. Es más como abrir una ventana poco a poco y dejar entrar aire fresco. El cuerpo responde, pero a su ritmo. Lo que sentí fue una mejoría gradual, constante y honesta. Desde el inicio, supe que esto no reemplazaba al médico. No dejé mis medicinas ni ignoré los consejos médicos, pero sentí que esta receta podía ser un buen complemento, algo que sumaba, que ayudaba a mi cuerpo a trabajar con menos dolor y más calma. A veces no se trata de elegir un solo camino. Se trata de combinar lo mejor de cada mundo, sin miedo ni fanatismo. Otra cosa que aprendí es que la cúrcuma no actúa como una pastilla para el dolor. Si esperas resultados en media hora, te decepcionarás. La clave es la constancia, hacerla parte de tu rutina, como cepillarte los dientes o ponerte los zapatos cada mañana. Al principio parece algo pequeño, pero con los días,
lo sientes, lo notas. Así que si decides probarlo, hazlo con paciencia. Dale a tu cuerpo unos días, incluso 1 o 2 semanas. Observa cómo te sientes, sin obsesionarte. A veces los cambios no son enormes, pero son suficientes para mejorar tu día. A veces no necesitas eliminar todo el dolor, solo reducirlo lo bastante para volver a hacer lo que amas. También aprendí que el alivio no depende solo de una receta, es un conjunto de hábitos. Comer mejor, moverse un poco cada día, dormir bien y, sobre todo, mantener la mente en calma. La inflamación no solo vive en los músculos, crece con el estrés, la tristeza y el agotamiento emocional. Por eso es tan importante acompañar esta receta con otras decisiones que apoyen tu bienestar. En mi caso, comencé a caminar por el jardín cada mañana, solo 15 minutos. Luego mejoré mi alimentación, menos fritos, menos azúcar, más frutas, más agua. También empecé a acostarme más temprano, sin la televisión encendida, y cada noche, como un pequeño ritual, preparaba mi taza de cúrcuma. Si quieres probarlo, aquí van mis consejos. Usa cúrcuma natural y de buena calidad. No omitas la pimienta negra, tu cuerpo la necesita para absorber los beneficios. No exageres con la cantidad, una cucharadita pequeña es suficiente. Tómala 1 vez al día, preferiblemente por la noche. Y por encima de todo, escucha a tu cuerpo. Nadie lo conoce mejor que tú. No necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas hacerlo con intención. Porque lo que trae resultados no es solo el ingrediente, sino el cuidado que pones al usarlo. A los 74, descubrí que no es tarde para sentirse mejor. No fue solo la cúrcuma, fue el acto de cuidarme, de darme otra oportunidad, de decirle a mi cuerpo, aún te respeto, aún quiero ayudarte. Y créeme, el cuerpo escucha. A veces responde más al cuidado diario que a una solución rápida. Si estás sufriendo, si despiertas cada día con dolores que te quitan las ganas de levantarte, te entiendo. Sé lo que es estar cansado del dolor y cansado de buscar. Pero no pierdas la curiosidad. No lo pruebes por desesperación, sino por posibilidad. No con fe ciega, sino con una pregunta sincera. ¿Y si esto me ayuda? No prometo milagros. No digo que todo cambiará de la noche a la mañana, pero quiero recordarte algo. El dolor no tiene que ser tu compañero para siempre. A veces aliviarlo no depende de grandes soluciones, sino de pequeños hábitos, decisiones sencillas, una taza que tú mismo preparas con tus propias manos. Así que, pruébalo si te sientes listo, hazlo por ti, y si no es este remedio, que sea otro. Pero nunca dejes de buscar aquello que te hace bien, que te devuelve una parte de ti que creías perdida. Ahora quiero saber de ti. ¿Has probado remedios naturales como este? ¿Cómo fue tu experiencia? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leer cómo te sientes, qué te ha ayudado en tu camino, y si conoces a alguien que esté pasando por lo mismo, compártelo con esa persona. Nunca sabes cuánto puede alegrarle el día. Suscríbete para seguir descubriendo formas de vivir mejor, con más libertad, más bienestar y más paz, sin importar tu edad, porque cada año cuenta, y cada pequeño paso hacia el alivio también.